Buenas damasquinos, pues hoy vamos a aprender a jugar al Cleopatra. Un juego muy interesante, pero que en mi opinión mejora a dos jugadores. Funciona bastante bien, pero en mi opinión funciona mejor o sea, no es que funcione mejor, sino que mejora o es más interesante a tres. Básicamente porque estáis viendo la pirámide esta, ¿no? En esa pirámide vamos a ir metiendo esto. El jugador que al final de la partida tenga más contadores rojos es echado a los cocodrilos. Esto significa que si sois dos jugadores, pues digamos que pierde un poquito de chicha el tema, porque sabéis que si un jugador ha sido echado a los cocodrilos, ustedes automáticamente, y no sois ustedes automáticamente sois los ganadores. En cambio, si hay más jugadores, pues sí, uno va a ser descartado, pero después hay que contar el dinero que tiene cada jugador, y el jugador que tenga más dinero es el que ha ganado. Dicho esto, me encantaría, de hecho tenía pensado con el trípode, ya lo tenía todo preparado, haceros un tutorial estático, ¿vale? En plan, la cámara en el trípode y yo explicando las cosas porque es mucho más cómodo. Estamos hablando de un juego donde se usa, entre comillas, un poco el tema de las cartas y es mucho más cómodo hacerlo con cartas, o sea, con las dos manos. Pero bueno, el caso es que el set del juego ocupa un huevo. Para empezar tenéis que sacar... ¿Recordáis el cartón, o sea, el plastiquillo este, no? Pues sacáis todo esto, lo colocáis así, las losetas en plan azarosamente y vais a ir cogiendo, cuando las tengáis que ir cogiendo, de arriba. No vale ir buscando abajo. Si queréis ir buscando abajo, hay en las cartas, hay cartas especiales que os permiten buscar abajo. Después, la caja, la base, la parte de abajo, pues va a ser... parte del edificio. Estáis viendo que una de las caras tiene la puerta. Pues esa puerta la ponéis que encaje, tampoco es excesivamente complicado, ¿no? Con el pasillito. Y ponéis encima un terreno que va a servir para decorarlo. Después cogéis a Cleopatra y la ponéis en su casilla inicial, que ahí está el dibujo. Cuando Cleopatra llegue al número 5, la partida termina. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas las partidas el juego va a terminar igual. Casi todas van a terminar igual, que es con el templo construido en casi todas las mismas cosas. Pero no siempre tiene por qué ocurrir esto. ¿Y a qué me refiero? ¿Cuándo avanza Cleopatra una casilla? Cuando uno de estos componentes se ha acabado. ¿Que se acaban las losetas estas? Que van ahí arriba. Pues Cleopatra avanza uno. ¿Que se acaban los dos obeliscos? Que van aquí. Pues Cleopatra avanza otro. Y así hasta que llegue a 5. Como son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya tenemos en cuenta que el juego no siempre, o sea, el templo no siempre va a tener las mismas cosas acabadas. Eso puede ser un poco molón o al mismo tiempo o puede dar igual. A mí sencillamente la verdad es que tenga una parte del templo más acabada en unas ocasiones y otras veces pues tenga inacabada otra, pues a mí no me llama mucho la atención. Pero bueno, las reglas son así. Después tendríamos que colocar lo que es esto es para temas de los dados. Se pondría vacío y los dados... por sus caras, me estáis viendo que tienen una cara que es con el símbolo religioso y el resto de caras blancas. Pues ponemos los dados con las caras blancas mirando para arriba. Separáis los montones de dinero de 1, 2, 5 y 10. Y colocáis otro montón con el tema de los botoncitos rojos, ¿vale? Que esas son las... no me acuerdo ahora mismo cómo lo llaman, pero eso es lo que os va a echar a los cocodrilos. Si vais consiguiendo un montón de puntos rojos, la estáis cagando. La estáis cagando, pero bien. Por otro lado, hay que crear el mazo de cartas, que es un juego bastante curioso, porque, en cierto modo, el funcionamiento de cogida de cartas a mí me recuerda al Ticket to Ride. No sé de hecho si es del mismo autor o no. Vamos a ver. No, porque es de Bruno Catala y Ludovic Montblanc, que no es el mismo del Ticket to Ride, pero básicamente el tema de las cartas es algo parecido. Bueno, no es igual, pero sí. El caso es que el tema de las cartas a mí me ha gustado porque te dice que separes el mazo por la mitad, coloques un mazo boca arriba y el otro boca abajo y ahora los barajes juntos. Es decir, que si guardáis las cartas algo tal que así, unas cartas de pie y otras boca abajo, pues no os preocupéis porque durante el juego esto va a ir así. Las cartas van a crear lo que es la zona de mercado y el juego empieza, tenéis que sacar 3 cartas
Esto significa que durante todas las partidas siempre vais a tener 3 puestos de mercado. Después veremos cómo funcionan los puestos de mercado. Y ahora el tema de cada jugador. Es un juego para 5 jugadores, pues yo os he sacado simplemente un jugador. Tendríamos que sacar su pirámide, darle 5 monedas, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman las monedas en este juego, no sé si eran 5 talentos. Darle los barquitos estos que nos van a servir para sustituirlo por cualquier carta de elemento, de lapislázuli o artesano o mármol. No cartas especiales, sino cartas que nos sirvan para construir. Y esas son estas. Pues que necesitáis un artesano y no lo tenéis, pues podéis sustituir una cosa de estas por un artesano. O por madera, o por piedra, o por lapislázuli o mármol, ¿vale? Alguno de estas cartas que necesitéis para construir, pues lo podéis sustituir. Si no lo sustituís, al final del juego, si le dais la vuelta, veis que todos los barcos valen 3 puntos. Es decir, que si no lo habéis sustituido, pues al final de la partida tenéis 9 puntos de gratis. Cada jugador va a tener dos estatuas de Anubis. Me parece que recordar que era el tío este del... Vamos a ver si te enfocas. ¡Colega! ¡Enfoca! Soy Anubis y no me quiero enfocar. Bueno, pues ese, el perro, el señor Anubis y 3 cartas que habremos sacado de aquí, ¿vale? Las cartas son ocultas. Lo que pasa es que la primera partida os aconsejo que lo juguéis visual, o sea, abiertas, porque hay cartas especiales y, bueno, siempre las cartas especiales nos pueden generar cierto tipo de dudas. ¿Cómo va el juego? Pues el juego está tirado. Solo podéis hacer 2 acciones por turno. O visitar el mercado o visitar la cantera. Para visitar el mercado, pues tenéis que hacer lo que os dicen aquí. Por cierto, en mano solo podéis tener 10 cartas. Si tenéis más cartas, pues empieza a haber problemas porque tenéis que empezar a coger fichitas de estas rojas. Vamos a empezar, por ejemplo, con un ejemplo de turno en el que jugamos a visitar el mercado. Te dice... se tienen a ver, vamos a ver, pon tu mano todas las cartas de un puesto de mercado. Un puesto de mercado es esto. Pues cogeríamos o la oculta o alguna de estas dos, según lo que nos interese. El escriba es una carta especial y el mármol es un elemento que nos va a servir para construir. ¿Qué ocurre? Que tenéis que tener por las dos caras, pues por la cara esta miráis lo que necesitáis para construir. Nosotros ahora mismo tenemos lapislázuli, artesano y mármol. Con eso podríamos hacer... bueno, nos podríamos meter en esto. En el trono. Construir la zona esta del trono o el pedestal. Porque para cada pieza, son 2 piezas para construir el trono y el pedestal. Si construimos una, por ejemplo el pedestal, porque se empieza por el pedestal obviamente, y encima ponemos el trono, pues necesitaríamos 3 artesanos, 2 de mármol y 2 de lapislázuli. Ahora mismo lo único que tenemos, o sea, tenemos 1 de cada, pero nos falta, con lo que significa que podemos coger esta, por ejemplo. La pasamos a nuestro mazo, tenemos menos de 10 cartas, todo perfecto, y rellenamos el mazo, o sea, los puestos, con una carta nueva que sale tal cual ha salido de aquí, empezando siempre así. ¿Esto qué significa? Que los puestos de mercado empiezan siempre al principio todos con una carta, pero conforme va avanzando el juego puede haber casos en los que un puesto de mercado tenga muchísimas cartas, otro tenga una y otro tenga un par, ¿vale? Una vez hecho esto, pues si tenéis dudas, venís aquí y miráis. Y te dice... pon en tu mano las cartas estas del puesto de mercado, eso lo hemos hecho, no tenemos más de 10 cartas, con lo cual esa parte nos la saltamos y repon los puestos de mercado añadiendo una carta a cada uno de los puestos de mercado. Eso ya está hecho. Nuestras acciones, o sea, nuestra acción del turno habría terminado. Le tocaría al resto de jugadores que hubiera en la partida y ya cuando nos toque de nuevo, pues podemos hacer de nuevo el tema de visitar el mercado o visitar la cantera. Vamos a repetir el tema del visitar el mercado, pero poneros, o sea, imaginaos que tenemos un mercado, pues tal que así. Lo he puesto exagerado para que nos sobren cartas. Trincamos las cartas, o sea, obviamente vamos a coger casi seguro el puesto de mercado que tiene más cartas. Antes de hacer nada, vamos a rellenar, porque después se nos olvida, 1, 1 y 1, ¿vale? Puestos de mercado arreglados. Y ahora miramos las cartas y tenemos, pues... A mí me gusta ponerlas por orden. Tenemos artesano, tenemos madera, hay un montón de elementos. Por otro lado tenemos piedra,
otra carta más que es mármol. Estáis viendo aquí una carta especial. Esta carta te vale por 2 de mármol, pero si la usas, tienes que coger una monedita roja, la coges de allí y la metes ahí. Esto, bueno, pues es de esas cartas que yo os aconsejaría quitaros de en medio y no usarlas, porque os va a empezar a llenar esto. Y como os he dicho, si acabáis con más moneditas rojas que el resto de jugadores, habéis perdido automáticamente. Lápiz lazuli, más lápiz lazuli y artesano y una carta especial de escriba. Por cierto, estas cartas vienen explicadas aquí, así que no os las voy a explicar porque básicamente son cartas que aportan cierto tipo de ventajas y usarlas pues conlleva un coste en moneditas rojas. Por ejemplo, el mendigo pues nos va a dar 2 talentos o una sola carta. Vale, con esto le podemos coger a algún jugador talentos o una carta de recursos que no sea turbia. Las cartas turbias son estas que nos aportan más elementos, pero al mismo tiempo tenemos que coger una monedita roja. ¿Qué ocurre? Pues que serían de estas que no hacen ningún tipo de daño. Y por usar esa carta, estas cartas, las cartas de especiales, se pueden usar cuando nos dé la gana. Estas, no estas. Estas son de elementos. Las de personajes especiales, pues esas las podemos usar cuando nos dé la gana. Nuestro turno, obviamente, al principio, al final, cuando queramos. Esto significa que si la habéis cogido en este turno, podéis usarla en el mismo turno en el que la habéis cogido. Y cada carta pues tiene su coste. Esta, por ejemplo, emisario te dice que es variable, porque te dice pide cartas de recursos a cada jugador. Si le pides una carta, esto pedir cartas significa que la pides. No te la tienen por qué dar, pero es una especie de comercio. Es decir, imaginaos que nos falta... Queremos construir, mira, nos viene, bueno, no nos viene niquelado porque ya tenemos todos los elementos para construir el trono, porque tenemos 3 artesanos, 2 de mármol y 2 lapislázuli, ¿vale? 3, nos sobra. De mármol le hemos dicho que eran 2, con lo cual no pasa nada. Pero imaginaos que nos faltara un elemento, le podemos pedir a los jugadores que nos den ese elemento, en plan, pues quiero 2 de mármol. Entonces... pongamos que esas 2 cartas te las da un jugador. Pues tendrías que coger de su pirámide, de la pirámide de ese jugador, 2 monedas de estas rojas. ¿Qué ocurre? Que si el jugador no tiene monedas rojas, no te va a querer vender nada, aunque lo tenga, porque no te va a dar algo por nada. Estamos, ¿no? A él le interesa venderte una carta de ese estilo, porque lo que hace es que se quita monedas rojas, y a ti te interesa coger moneda roja porque a lo mejor con eso estás ganando posibilidad de construir antes que de otra forma. Porque tenemos que tener en cuenta que aquí es un juego con azar entre comillas, porque sí, estamos viendo parte de las cartas, pero también hay cartas que están ocultas, con lo cual significa que a lo mejor en las cartas que hay visibles no tiene por qué estar exactamente la carta que estamos buscando, y el montón que nosotros hemos robado de cartas no tiene por qué dar la casualidad de que esté la carta que estamos buscando dentro de ese montón. Entonces, bueno, pues si le hemos robado a ese jugador 2 cartas, pues cogeríamos 2 monedas, o si se le hemos robado a uno y a otro, pues le cogemos una moneda a uno y le cogemos la otra al otro, y todo exactamente así. Y bueno, nosotros habíamos hecho lo de visitar el mercado, pero hemos rellenado esto, hemos repartido nuestras cartas, y tenemos que comprobar que no tengamos más de 10, que nos hemos pasado porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por cada carta que nos pasemos de 10, tenemos que coger 2 monedas rojas. ¿Esto qué ocurre? Que si en vez de ser son 12, tendríamos que coger 2 monedas. Podríamos descartarnos de 2 cartas, pongamos estas 2, el escriba y el mármol, que no nos interesa, el mármol sucio este. Pues porque estas son cartas que nos van a aportar monedas rojas, y ahora mismo, como estamos al principio del juego, no nos interesa. A lo mejor más avanzado del juego, pues sí. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues pongamos que estas 2 cartas no nos interesan. Ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos las 10, perfecto. Nos descartamos de estas. Da igual de las que nos descartemos, siempre tenemos que coger una moneda roja por habernos descartado. ¿Qué ocurre? Que si en lugar de tener 2 de sobra, tenemos nada más que una, como de todas maneras vais a tener que robar una moneda roja, quedaos con la carta y coged la moneda roja. No me seáis pringados y os deshagáis de una carta que no sirve para nada. Os aviso de que al final de la partida
cuando todo esté terminado, o sea, cuando Cleopatra llegue allí, las cartas normales no provocan nada, pero las cartas con moneditas rojas os van a perjudicar porque os van a contar esa moneda roja. Pues entonces nos descartamos, por ejemplo, de estas dos. Las dejáis en un montón de descartes que pongáis vosotros, y como nos hemos descartado de dos, pues cogemos una monedita, la echamos dentro de nuestra hucha pirámide. En vez de cerdito, pues hucha pirámide, le toca al resto de jugadores, y cuando nos vuelva a tocar a nosotros, como ya podemos construir, pues directamente hacemos la otra opción, que es visitar la cantera, que es jugando a las cartas de recursos, construimos. ¿Y cómo vamos a jugar? Pues según lo que nos vaya interesando, cada cosa pues nos va a dar una cierta cantidad. ¿Qué es esto? 3 talentos, por ejemplo, construir el muro nos da 3 talentos, más extras, porque si ese muro, si al construir un muro resulta que tenemos un trocito de mosaico, ¿vale? Hemos puesto me cago en la leche, ahí estamos. Hemos puesto el muro en esta zona, pues resulta que aquí hay el muro colinda con un trocito de mosaico, pues significaría que son 3 puntos del muro más 1 de mosaico, son 4. Si lo hubiéramos puesto y el mosaico estuviera así, pues serían 3 del muro más otros 3 del mosaico, son 6. Dependiendo de cómo coloquéis las cosas, os pueden dar más puntuación o no, ¿vale? Y aparte, también, bueno, eso depende ya de las cosas. Por ejemplo, la esfinge nos dice que la primera, o sea, las esfinges que construyamos en este lado hay que construir por la numeración del 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera nos va a dar 2, mientras que la segunda nos va a dar 5. Si construimos las de este lado son 2, si construimos las de este lado nos da 5. Así que cuando construyamos esfinge, lo que nos interesa es construir las del lado derecho. Si la que tenemos para construir, como hay que construir en orden, imaginaos que esto estuviera así. No podemos construir la de este lado. Tenemos que construir primero el 3. ¿Esto qué significa? Que si vais a construir esfinge, pues construirlas a pares, para conseguir más puntos, ¿vale? Porque, o sea, más puntos, más monedas. Al final de cuentas, las monedas en este juego son las puntuaciones. Entonces construiríamos esta y construiríamos esta. Que además, en este juego, si construimos una pieza, nos paga lo que nos paga esa pieza. En este caso, pues 2 talentos o 5, según en el sitio en el que la hayamos construido. Pero, ¿por qué os digo que construyáis a pares? Es otra cosa. Pues porque si construís esto así, el siguiente jugador a lo mejor tiene para construir esta esfinge y ustedes habéis cobrado 2 por esto, mientras que el otro jugador que construye aquí, simplemente por construir, o sea, por gastarse el mismo número de cartas que ustedes, se va a ganar 5 en lugar de 2. Dicho eso, pues aparte de este juego, podéis construir tantas cosas como queráis y podáis según vuestras cartas. Entonces, si construís una sola pieza, os van a pagar esto, lo que os dice aquí. Pero si construís 2, pues añadimos 2 talentos más a la ganancia. Es decir, que si habéis construido esta y esta, pues son 1 y 2, y este que vale 5, pues 5, 6, 7, más 2 talentos más, 8 y 9. ¿Va? Empezáis a comprender cómo va el juego, ¿no? Y si construís 3 piezas, esta y esta, por ejemplo, pues sería 5, 6, 7, 8, 9, más otros 5 más, que serían 14. Ya el tema va mejorando muchísimo más, ¿no? Pues esto va tal que así. Y en principio no hay ninguna excepción más, menos la de los mosaicos. Los mosaicos los podéis poner como os dé la gana. Y bueno, va... Vamos a ver. Bueno, por cierto, imaginaos que queremos construir lo del tema del pedestal, que no os lo he comentado, o sea, no os he hecho el ejemplo visual. El ejemplo sería este. O sea, queremos el trono o el pedestal. Obviamente se empieza por la base, que es el pedestal. Da igual, los dos te van a pagar lo mismo, que son 12 talentos. Pues cogeríamos 3 cartas de artesano, que las tenemos. 2 de mármol y 2 de lapislázuli. 1, 2 y 3, ¿vale? 3 cartas de artesano. Y 2 de lapislázuli y 2 de mármol. Y esto lo pagamos al mercado, que obviamente se va al montón de descartes. Trincamos el pedestal que está aquí y lo ponemos allí, ¿vale? En el momento en el que solo tenemos así, pues cobramos, son 12 talentos por cada pieza. Como hemos construido nada más que el pedestal, pues cogemos
12. El dinero, pues ponerlo siempre por la cara oculta, porque en este juego en realidad no vamos a gastar dinero. Creo que no hay ninguna opción para gastar dinero, simplemente es ir recopilando. Y si lo ponéis oculto, pues el resto de jugadores no va a saber cuánto dinero tenéis. Le pasa igual que al tema de las moneditas rojas, lo que pasa es que las moneditas rojas es más interesante que no se vea, porque el que tenga más monedas rojas al final es el que ha perdido. Y podéis estar contando a ver qué copones tiene, o sea, cuántas monedas rojas tendría otro jugador si lo estuvierais viendo, y entonces pierde mucha chicha este juego. Una vez hemos hecho esto y ya no vamos a construir nada más y demás, pues seguimos con la otra parte de nuestro turno que te dice... recibe el pago, ya lo hemos recibido. Adelanta a Cleopatra. Pues si hubiéramos, vamos a ver, hemos construido aquello, ¿no? Si hubiéramos construido lo que es el trono también, que es esta zona entera, pues son un trono y un pedestal. De todas maneras, aquí te dice las piezas que son, ¿vale? Son 6 esfinges, 9 muros de columna. Pues el trono y el pedestal son 2 piezas. Por un lado el pedestal y por otro el trono. Si hubiéramos construido también el trono, esa parte estaría terminada y eso significaría que Cleopatra avanzaría 1. Como ya os he comentado, cuando Cleopatra llegue al final, se acaba el juego. Entonces, pues esto está hecho. Continuamos leyendo aquí y nos dice tira los dados del sumo sacerdote y según salga aquí, vamos a ver, lo tiramos, significa que los dados que salgan con el simbolito del sacerdote se ponen ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando llegue el momento en el que estén ahí los 5 dados, esto se vuelve a quitar, se ponen por la cara blanca, da igual la cara que la pongáis porque simplemente es para demostrar que no están aquí, y los jugadores tienen que hacer una ofrenda. La ofrenda significa, aquí sí es verdad, había que usar el dinero, significa coger tus talentos y ponerlos en el puño, los que quieras, obviamente, ponerlos en el puño y según lo que hayan votado el resto de jugadores, pues tendremos ventaja o desventaja. Imaginaos que el jugador verde, vale, somos el morado, pues el jugador verde ha sido este, el jugador negro ha sido este y nosotros somos este, ¿vale? Se gira y nos sale esto. Nosotros 10, el verde 1 y el morado 5. No sé si le he cambiado los colores, pero vaya, son el resto de jugadores. Nos vamos a esta tabla y nos dice que el jugador que más haya pujado se deshace de 3 monedas rojas. ¿Esto a qué viene? Pues que levantamos nuestro... O sea, no es que lo levantemos así de forma medio oculta, intentando que el resto de jugadores... Esta parte me parece a mí que tiene algo de lagunas, porque al hacer así, el resto de jugadores puede intentar mirar cuántas monedas rojas tiene, pero bueno, tú lo levantas así y trincas 3 monedas rojas, si tienes 3 monedas, en este caso tenemos una, y la soltamos. En cambio, el resto de jugadores van a trincar monedas. El que menos haya pujado, pues recibe, o sea, el siguiente que más haya pujado recibe 1 y el siguiente 3, y así con la escalerita. Es decir, que este hombre, el de 5, que es el siguiente que más ha pujado, porque somos 10, 5, el de 5 pues se lleva una monedita y el de 1 se llevaría 2 moneditas. ¿Qué puede ocurrir también? Hemos dicho que hay más jugadores, así que imaginemos que hay un jugador naranja. Imaginemos que el jugador naranja ha pujado lo mismo que nosotros, o sea, lo mismo que el máximo. Entonces, digamos que hay empate. Este jugador se libera de 3 moneditas rojas y este jugador también se libera de 3 moneditas rojas. Pero esto ya funciona distinto porque se considera que, digamos, uno de estos dos jugadores ha sido, entre comillas, el primer jugador a empujar más. Con lo cual, los siguientes jugadores empiezan desde aquí. O sea que el primer jugador que haya pujado más sería 2 y el siguiente 3. En este caso, el primer jugador que ha pujado más ha sido este, se llevaría 2. Y este, que ha pujado menos, se lleva 3. Y así va todo. Y bueno, una cosa que no os he comentado de los mosaicos y que es muy importante es que cuando los vayáis poniendo vais a darle la forma, vais a colocarlo como os dé la gana. Pero lo suyo es ir buscando posiciones en las que no haya huecos. Aquí que no haya pieza que se pueda poner en ese hueco, porque podréis crear un santuario. No os tenéis que conocer las piezas que hay. Las miráis aquí y estas son. Si no hay ninguna pieza que pueda estar aquí, obviamente, porque estas piezas que hay aquí, pues las podéis haber dejado aquí. Entonces, si no hay ninguna pieza ahí
que esté aquí dibujada significa que esta, por ejemplo, no existe ahí y por tanto no se va a rellenar. No os preocupéis porque eso está bien. Al jugador que lo haya hecho le conviene porque en el mismo turno en el que la ha hecho puede poner un Anubis dentro de esa casilla. Con eso está creando un santuario. El santuario sirve para el final del juego liberarse de puntitos rojos. Bien, pues os voy a demostrar ahora cuál es la importancia de tener esos santuarios ahí arriba. Pongamos que Cleopatra llega ya allí arriba, se ha terminado de construir todo, o sea, todo menos una de las cosas, y Cleopatra ha llegado ahí. Se termina automáticamente el juego. Todos los jugadores levantan la pirámide y miran entre sus cartas a ver si tienen algún tipo de carta sucia. La carta sucia, como os he comentado, es esta. Pongamos que el jugador este tiene una carta sucia. Pues por carta sucia, da igual del tipo que sea, se lleva una monedica. Una vez ha mirado eso, cada jugador tiene que mirar a ver si ahí arriba tiene algún santuario. Y por santuario, un santuario son cada cuadrito de estos que está atrapado con su muñeco rojo dentro de un mosaico. Por lo tanto, este hombre tiene 1, 2 y 3. Se elimina una monedita roja de su sitio. Eso era del jugador morado, por lo tanto, pierde 1, 2. Hemos dicho que son 3. Perdería 3, pero como solo tiene 2, pues le quitamos 2. Y esto queda tal que así. Este jugador no tenía santuario, este tampoco y este tampoco. ¿Qué ocurre? Que a igualdad de condiciones, este tiene 10 talentos y este otros 10, este está echado a los cocodrilos, por lo tanto pierde. O sea, directamente no se le cuenta. Da igual el dinero que tuviera, no cuenta. Y la gresca estaría entre estos tres. Ya no se miran las moneditas rojas, sino la cantidad. 10, 5 y 1. Ha ganado el de 10. Jugador morado, victorioso. Y punto pelota. En eso consiste este juego. Como veis, es un juego no excesivamente complicado. Quizás se hace un poquito raro de echar a andar, pero yo creo que en el momento en el que lo estáis echando a andar, estáis empezando a disfrutar. Al menos en mi caso ha sido lo que ha pasado. Me costó un poco echarlo a andar porque se me hacía un poco extraño. Y tengo que decir que si le tengo que encontrar una queja a este juego, es esto. ¿Por qué? Pues porque no me gusta esto de coger un cartoncito y tenéis, bueno, el plástico este, o sea, el plástico, la cartulina esta, y tenéis que estar girando de un lado para otro para mirar las cosas. Lo suyo hubiera sido que hubieran traído pues una lámina de estas desplegables y esta cara pues se pusiera ahí arriba, o yo qué sé, que hubieran inventado otro tipo de cosas, porque la verdad es que, bueno, al final se te acaba estropeando y sabéis que yo miro muy mucho porque las cosas sean duraderas. Por lo demás, el juego es precioso, digno del Days of Wonder, que sabéis que nos tiene acostumbrados a este tipo de juegos tan visuales y tan bien acabados. Y bueno, yo creo que eso es todo. Espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, dejádmelo abajo en los comentarios. Y si no tenéis dudas y queréis comentar alguna otra cosa, pues igualmente abajo en los comentarios podéis hacerlo y lo hablamos tranquilamente. Así que nos vemos el próximo día, no sé con qué, pero bueno, seguramente sea algo, espero, interesante también. ¡Buen camino!